lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, líderes y lideresas que siempre están pendientes de este espacio, de estos momentos tan importantes como lo es la enseñanza de la célula familiar. Bienvenidos todos aquellos que siempre están atentos, pendientes a estos espacios, confiando, hermanos, que cada uno de ustedes como líderes, como lideresas de nuestra misión, siempre están con aquel deseo ferviente de aprender. Para mí en lo particular, pues es un privilegio, es un gusto poder estar con ustedes compartiendo lo que es el tema para este fin de semana, confiando en el Señor de que será de mucha bendición, ¿verdad?, para cada uno de los hermanos, amigos en las diferentes células de cada distrito, de cada zona. Así que esperamos que usted ponga su mayor interés y su mayor empeño también a aprender acerca de lo que esta enseñanza quiere mostrarnos. El tema, hermanos, para esta semana, en esta ocasión, se llama la oración por los creyentes. Es el último tema de este trimestre. Hemos venido hablando acerca de los temas de la oración y son temas, pues, la verdad, muy importantes. Son temas bastante importantes, bastante básicos, como lo es el tema de la oración. En esta oportunidad, pues como ya lo mencioné, el tema es la oración por los creyentes. Pudiéramos decirlo de otra manera, pudiésemos mencionarlo, por ejemplo, la intercesión por los creyentes. Para comenzar, la lectura está en Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 14. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 14, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esa es la lectura de este tema, de este fin de semana. Como ya lo mencioné, el tema se titula La oración por los creyentes. Y la verdad central dice: la oración de los unos por los otros es lo que hace firme a los creyentes. Como mencionaba, le pudiésemos dar otro título a ese punto de la oración y pudiésemos mencionar la intercesión. De hecho, acá el apóstol Pablo está dirigiendo una oración por los cristianos de Colosas, de la iglesia de Colosas. Y es una oración donde el apóstol Pablo está intercediendo, ¿verdad?, para que ellos puedan recibir diferentes bendiciones de parte del Señor. Por eso mencionaba en la verdad central, dice: la oración de los unos por los otros es lo que hace firme a los creyentes. Entonces, pudiésemos decirlo de otra manera, la intercesión de los unos por los otros es lo que hace firme a los demás cristianos o a los demás creyentes. Como por poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de Pedro, cuando se recuerda en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, se menciona que Pedro, por causa de la predicación del Evangelio, es llevado, dice la palabra del Señor, a la cárcel. Y dice en el capítulo 12, versículo 5, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, es un ejemplo que podemos presentar en esta verdad central, donde en este caso, pues, Dios concedió la respuesta a la iglesia. Esa respuesta vino producto de la incesante oración de la iglesia de Jerusalén,
en este caso por el apóstol Pedro. En ese caso resultó la oración a la liberación del apóstol Pedro. En este caso, acá dice de que nuestra oración como líderes, nuestra oración como lideresas por aquellos miembros, por aquellas familias, va a llevar para que ellos se mantengan firmes en la fe. Entonces, más o menos podemos poner ese ejemplo para dar un poco de claridad de lo que está tratando o de lo que se va a enfocar el tema, ¿verdad? Nos está hablando precisamente de que esa oración que usted como líder, que usted como lideresa, que esa intercesión que usted como líder o lideresa hace por sus miembros va a llevar, o es lo que va a llevar a que los miembros se mantengan firmes. Esta carta de Colosenses está dirigida, como su nombre lo dice, su mismo nombre de la carta lo dice, a una iglesia que se denominaba Colosas. Es una iglesia que recibía este nombre y que el fundador fue uno de los discípulos de Pablo, llamado Epafras. Entonces, en el capítulo 1 que nos ocupa en esta oportunidad, se menciona cómo esta iglesia es fundada, se menciona cómo esta iglesia es fundamentada, y también se menciona, y cabe resaltar eso, cómo los creyentes de la iglesia de Colosas reciben con alegría, reciben con amor lo que es la enseñanza del evangelio, y los demás cristianos de las demás iglesias que el apóstol Pablo ministraba se sienten contentos, se sienten felices, precisamente por eso, hermanos, porque yo creo de que para nosotros como líderes, para nosotros como lideresas, es una bendición cuando un cristiano viene al conocimiento de la verdad. Es una bendición cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona está perseverando. Creo que no hay nada más especial, no hay nada más que nos llene de alegría que una persona acepte al Señor, que una persona reciba a Cristo y que lo haga con amor, que lo haga con alegría, que lo haga, hermanos, con fe, con convicción. Creo que no hay nada mejor que eso. Entonces, eso es lo que produjo en los demás cristianos el saber que esta iglesia de Colosas había recibido con alegría, había recibido con fe y con amor la palabra del Señor a través de este discípulo del apóstol Pablo llamado Epafras. Entonces, ahora hay un elemento acá, hermanos, que creo que todos lo sabemos como líderes. En muchas ocasiones se ha mencionado también que cuando una persona se convierte, nada más cuesta un 10%. Pero lo que sí cuesta es lograr que esta persona siga perseverando. Lo que sí cuesta es lograr la consistencia, la perseverancia de estas personas que se han convertido, que son recién convertidas. Entonces es lo que Pablo acá les va a decir en este capítulo número 1, y es el deseo precisamente de Pablo. Sabemos que lo más difícil es lograr que los recién convertidos vayan perseverando, vayan creciendo, se vayan desarrollando, y eso es precisamente algo de lo que Pablo en lo particular tenía mucho cuidado, y de lo que cada uno de nosotros como líderes y lideresas también tenemos que tener un especial cuidado. A veces hay personas que se convierten, a veces hay amigos que se convierten, hay amigas que se convierten, pero solamente se dejan hasta allí. Y por eso es que en esta oración que Pablo va a realizar a partir del versículo número 9 que leíamos, Pablo menciona 3 elementos fundamentales por los cuales cada líder, cada lideresa debe de estar pidiendo por todos aquellos que están a cargo de él o que están a cargo de ella, de ese líder o de esa lideresa, y que son 3 elementos que ya los vamos a ir viendo uno por uno, que a lo largo, hermanos, de las cartas del apóstol Pablo, uno puede ver cómo Pablo le daba mayor énfasis a esos 3 elementos. Entonces, son los 3 elementos que van a llevar a cada nuevo cristiano, a cada recién convertido, a que se convierta en una persona de verdad madura dentro de la fe, a que se convierta en una persona que pueda irse desarrollando y que pueda ir creciendo dentro del evangelio y dentro también de la obra del Señor. En primer lugar, hermanos, se menciona que la primera petición de Pablo, lo primero que Pablo pedía por la iglesia de Colosas en este capítulo que hemos leído, dice que él pedía que la iglesia
creciera en el conocimiento de Dios. O sea, lo primero que le interesaba al apóstol Pablo era que la iglesia se desarrollara en el conocimiento de Dios. Eso es lo que a Pablo le interesaba. De hecho, que el apóstol Pablo, como lo decía hace un momento, insistía mucho en este elemento, en el conocimiento del Señor. Pablo sabía que era fundamental, Pablo sabía que era un elemento de victoria que los cristianos se enfocaran en el conocimiento a Dios. Menciono esto porque a veces hay personas que nosotros quizás podemos tener dentro de la célula que pueden decir que conocen al Señor, pero la verdad no tienen ningún conocimiento del Señor, no se han desarrollado, no han llevado ese proceso adecuado que los pueda llevar a tener un conocimiento genuino de la palabra del Señor o del Señor. Pablo en un determinado momento, allá en Filipenses capítulo 3, él mismo mencionó de que él había dejado su posición, había dejado comodidades. Él decía: cuántas cosas para mí han sido ganancia, las he estimado como pérdida, decía Pablo, por amor, decía. Oiga bien, como dice ahí en ese versículo del capítulo 3 de Filipenses, dice: por amor del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces ahí usted puede ver cómo para Pablo el conocer al Señor, el llevar esa comunión con el Señor, el ir conociendo a diario al Señor, fue como su prioridad. Por eso es que el apóstol Pablo exigía también a las iglesias que él ministraba, que él pastoreaba, que fueran hermanos cristianos maduros dentro de la fe. De hecho, usted sabe, por ejemplo, a los corintios, Pablo les decía que no les podía hablar como a espirituales, que no les podía hablar como a personas ya maduras, sino que tenía que hablarles como a niños, porque no habían sido personas que se hubiesen desarrollado en el conocimiento del Señor. Pablo era muy estricto en esta área. Por eso es que en el versículo número 9, el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí usted puede ver la primera petición del apóstol Pablo. Pablo pedía que la iglesia, Pablo pedía al Señor, Pablo pedía a su Señor, a su Salvador, a su Dios, que la iglesia de Colosas recibiera el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora bien, a veces uno considera, ¿verdad?, que solamente por una oración, hermanos, que uno desarrolle o que uno haga una oración a la semana, por poner un ejemplo, por los miembros de la célula, a veces uno cree que solo con eso basta, pero no. Pablo comienza diciendo en el versículo 9, dice: desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar. Entonces Pablo, hermanos, oraba prácticamente a diario. Pablo no cesaba de orar. Era una oración sin cesar, era una oración prácticamente a cada momento. Entonces esas son las oraciones que van a ser contestadas. Por eso es que si usted como líder, si usted como lideresa quiere tener dentro de su reunión hermanos que de verdad tengan un conocimiento del Señor, un conocimiento profundo del Señor, debemos de hacer lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Pues orando al Señor incesantemente. No paraba de orar el apóstol Pablo, era su deseo, y precisamente ahí es donde se van a dar los resultados, en una oración sin cesar. Entonces, esa era la primera petición del apóstol Pablo, que estos cristianos tuvieran un conocimiento profundo de Dios. Y por eso sigue diciendo el siguiente versículo, dice en el versículo 9, la parte final dice: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y aquí quiero añadir un elemento, dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que Pablo pedía. Pablo no solamente pedía que los cristianos de Colosas conocieran la voluntad del Señor, sino que también añade que los cristianos de Colosas también recibieran inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Qué significa eso? A veces uno puede conocer la voluntad del Señor, pero usted sabe que la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Alguien puede conocer al Señor, pero no puede estar haciendo su voluntad.
O alguien puede también conocer la voluntad del Señor, pero no estar haciendo la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué se necesita para cumplir la voluntad del Señor? Bueno, aquí dice que se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Por ejemplo, si usted sabe, si los miembros saben, por poner un ejemplo, usted como líder le dice a sus miembros que no debe de ir a tal lugar, que no debe de frecuentar tales lugares o tales amistades. Posiblemente las personas pueden conocer la voluntad del Señor, pueden saber que ir a esos lugares, pueden saber que tener ese tipo de amistades no les va a llevar a nada bueno, pero el conocer la voluntad del Señor no es suficiente, sino que se necesita, como dice allí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque la sabiduría y la inteligencia son las que nos van a llevar a cumplir precisamente la voluntad del Señor. Entonces, eso es lo que Pablo pedía en primer lugar para esta iglesia, que recibiera conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice acá que al tener esa sabiduría y esa inteligencia espiritual del conocimiento de la voluntad del Señor, dice que va a pasar tres cosas. Y es lo que dice el versículo número 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, eso tenemos que explicarlo nosotros, ¿verdad? Los miembros, que si las personas conocen la voluntad del Señor y aparte de eso, nosotros también como líderes y lideresas estamos pidiéndole al Señor que a ese conocimiento se le pueda añadir sabiduría e inteligencia espiritual, la consecuencia será que estas personas van a andar como es digno del Señor. En segundo lugar, dice que agradándole, y en tercer lugar, dice llevando fruto en toda buena obra. Y como consecuencia de andar agradando al Señor, que es lo que dice el versículo 10, y de agradarle en todo y de llevar fruto en toda buena obra, dice creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo pedía, hermanos, en esta primera petición que él realiza para esta iglesia de Colosas. De ahí el segundo elemento, Pablo pide también fortaleza para seguir perseverando. Otro elemento que también es muy importante y en el que Pablo también hacía mucho énfasis era la fortaleza espiritual. De hecho, usted sabe que para poder triunfar y para poder perseverar por muchos años, por muchas décadas, es importante nosotros como líderes y como lideresas enseñar a nuestros miembros a depender del Señor, a recibir esa dependencia de parte del Señor y a través de esa dependencia poder recibir la fortaleza que como cristianos y como cristianas necesitamos. Obviamente solos no vamos a poder, obviamente con nuestras propias fuerzas hay muchas personas que tratan de salir adelante, de vencer los obstáculos, de vencer las barreras en lo humano, en lo terrenal. Pablo dice allá en la carta a los Efesios, capítulo 6 y versículo número 10, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo. Yo siempre he creído, hermanos, que el cristiano necesita una fuerza interior. El cristiano necesita una fuerza de Dios dentro de él. Y esa fuerza solamente se puede conseguir en la oración, nada más. Cuando el cristiano, cuando la persona, el Hijo de Dios, se aleja de la oración, se aleja de la lectura de la palabra, se aleja de la congregación, el cristiano se vuelve débil. El cristiano pierde esa fortaleza y ahí no importa que la persona tenga 10 años, la persona tenga 20 años, ahí no importa nada de eso, hermanos. Lo que importa es la fortaleza que nosotros podamos tener para con Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser. Y eso es lo que Pablo pedía acá en el versículo número 11. Pablo dice, fortalecidos, dice Pablo, con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria. Entonces, no se puede triunfar en la vida cristiana, no se puede, hermanos, desarrollar en la vida cristiana, desarrollarse dentro de la obra del Señor sin el poder de Dios, sin la gloria del Señor. Es imposible. Muchos cristianos
han querido nada más por algún privilegio mantenerse, pero no lo han logrado. No lo han logrado, y nosotros como líderes debemos de enseñarle eso a los miembros dentro de la célula, que solamente la fuerza de Dios es lo único que nos hará fuertes dentro del caminar de la obra del Señor. La fuerza del Señor, la potencia del Señor, como lo dice este versículo 11, es lo único que nos dará a nosotros la fortaleza para salir adelante en medio de las dificultades y en medio de las diferentes pruebas. Aparte de eso, acá se mencionan dos elementos que vienen producto de la fortaleza, de cuando un cristiano está fortalecido, cuando una cristiana está fortalecida. Dice la palabra del Señor, allí en el versículo número 11, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice allí la palabra del Señor. Hermanos, cuando el cristiano está fortalecido, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor para que nuestros miembros sean fortalecidos, dice acá la palabra que la fortaleza del Señor trae dos elementos consigo. Lo primero que trae es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, la paciencia es soportar, es tener fuerzas, hermanos. Es, como decimos en buen salvadoreño, aguantar la prueba. Obviamente, en nuestras propias fuerzas, cuando vienen enfermedades, cuando vienen problemas familiares, cuando vienen problemas económicos, cuando viene la amenaza, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Una persona que no tiene la fuerza del Señor difícilmente tendrá paciencia, difícilmente podrá aguantar, difícilmente podrá soportar, difícilmente podrá enfrentar la prueba. Entonces, solamente la fortaleza del Señor, que es la segunda petición que Pablo le hacía a Dios por esta iglesia, solamente por esa fortaleza es que nosotros vamos a tener la paciencia necesaria para soportar las diferentes pruebas. En segundo lugar, dice que la fortaleza del Señor también va a producir longanimidad. ¿Qué significa esa palabra, longanimidad? La longanimidad lo que significa, hermanos, es que en los momentos difíciles nosotros no vamos a tomar malas decisiones. Yo no sé si usted se ha fijado que hay personas que han esperado mucho tiempo la respuesta del Señor. Hay personas que han estado esperando años, décadas, la respuesta del Señor. Y cuando la respuesta estaba a punto de llegar, entonces es cuando las personas se desaniman y toman malas decisiones, toman malas actitudes. Entonces la longanimidad lo que hará es que, aparte de la paciencia, nos hará actuar de la manera correcta. Longanimidad significa eso, actuar de la manera correcta. Mire qué bonito, qué especial lo que produce la fortaleza del Señor en la oración, a través de la oración. Por eso es que el apóstol Pablo insistía mucho en elementos como el conocimiento del Señor, en elementos como la fortaleza del Señor. Y en último lugar, hermanos, hay otro elemento que también es muy importante, es muy especial, y es lo que Pablo menciona en el versículo número 13. Ahí lo menciona el apóstol Pablo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En tercer lugar, hermanos, es importante la acción de gracias. Pablo pedía que en estos cristianos de Colosas, que en esta iglesia naciente, se produciese también un agradecimiento en ellos, que en ellos existiera, aparte de presentar peticiones al Señor, existiera también un agradecimiento de parte de ellos hacia el Señor. Muchas personas consideran y tienen el pensamiento de que la oración es únicamente para poner las diversas peticiones que uno tiene. Y sí es un elemento muy importante, pero no se puede dejar de lado el agradecimiento, no se puede dejar de lado el darle las gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha sido. Por eso es que acá Pablo menciona dos elementos que son muy importantes y que Pablo decía que por esto nosotros tenemos que darle siempre gracias al Señor. Y dice que lo primero está en el versículo 12, dice: con gozo, dice Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Entonces, lo primero por lo que Pablo le decía a esta iglesia de Colosas, a estos cristianos de Colosas, por lo que debían de darle gracias al Señor, era, hermanos, porque Dios los había hecho parte de su herencia. Dios les había dado la herencia que les ha dado a todos aquellos que han creído en Él. Y en segundo lugar, también les decía que tenían que estar agradecidos con el Señor porque los había librado de la potestad de las tinieblas y los había trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, es importante también como líderes, como lideresas, animar a todos los miembros de nuestra célula, no solamente a que conozcan al Señor, no solamente a que reciban la fortaleza del Señor, sino también a ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho en cada uno de ellos. Y el deber de nosotros como líderes, en primer lugar, es para que nuestros miembros, o llevar a nuestros miembros a que conozcan al Señor lo más que se pueda. En segundo lugar, a que ellos sean fortalecidos para que tengan paciencia y para que también reciban esa longanimidad que la palabra aquí menciona. Y en tercer lugar, tenemos que orar para que ellos también sean agradecidos con el Señor. Y por último, dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo finaliza con broche de oro diciendo que a través de la sangre de Cristo está el perdón de los pecados. A través de la sangre de Cristo es como los cristianos de Colosas habían recibido ese perdón y habían recibido esa bendición de ser parte ahora de la gran familia del Señor. Así que esta semana, este fin de semana, nosotros animemos a todos aquellos amigos que también están dentro de nuestras células a que en Cristo ellos también tienen ese perdón de pecados y que esa sangre todavía sigue fresca y esa sangre es poderosa y viva para perdonar todo pecado, no importa el pecado que sea. Invitemos nosotros como líderes a todos aquellos que todavía no le han recibido para que puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan recibir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos. Así que, hermanos líderes, que Dios los bendiga. Espero que esta reflexión de este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar